Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de un tema un poco diferente, un tema un poco más personal, la soledad en una gran ciudad. Vivir en Moscú me ha hecho pensar mucho en esto y creo que muchos de ustedes también lo han sentido alguna vez en sus ciudades o en sus países. Y yo crecí en una ciudad pequeña que se llama Ivanovo, donde siempre te encuentras con conocidos en la calle. Y allá la vida es más comunitaria, más cercana. En cambio, en Moscú, una ciudad de más de 12 millones de habitantes, ahora creo que es mucho más de ese número. Y aquí puedes estar rodeado de gente todo el tiempo y aún así sentirte sola. Eso es paradójico. Cuanto más grande es la ciudad, más fácil es perderse entre la multitud. ¿Por qué la soledad es importante? La soledad me enseñó a estar bien conmigo misma, a disfrutar de mis propios planes, a no tener miedo al silencio. También me ha hecho valorar más las amistades verdaderas. Cuando vives en una gran ciudad, aprendes a distinguir quién realmente está cerca de ti, quién realmente es tu amigo. Ahora no me siento sola. Sí, paso la mayoría parte del tiempo conmigo misma, pero no estoy sola. Estar sola no significa sentirse sola y es importante recordarlo. Y aquí están los consejos que me gustaría compartir con ustedes. Y primero consejo es busca actividades que realmente te apasionen, aunque hagas sola. Por ejemplo, cuando me mudé a Moscú fue por primera vez a un gimnasio. Me gusta ir a entrenar, descubrir las posibilidades de mi cuerpo y mejorar mi resistencia. El deporte me ayuda a mantener el contacto conmigo misma y a liberar de manera sana las emociones negativas. Y en verano me encanta andar en monopatín y eso también me gusta hacerlo sola. Pongo un podcast en los auriculares y paseo por Moscú. Esta actividad me da mucho placer y me hace más feliz. Les recomiendo probar diferentes actividades. Puede ser yoga, pilates o patinar en los patines. La actividad física es muy beneficiosa para nuestro estado psicológico. Segundo, encuentra tus lugares. Un café, un parque, una biblioteca, lugares que te hagan sentir en casa. En el primer curso encontré en Moscú una cafetería donde empecé a estudiar siempre. Iba ahí después de la universidad, hacía mis tareas, tomaba café y disfrutaba de la atmósfera. Me gustaba mucho la gente que visitaba esa cafetería. Ahí me sentía mucho tranquila y cómoda. Con cada año en Moscú fui encontrando más lugares que se sentían como un hogar, como una casa. Por eso pienso que vale la pena simplemente salir a la calle y buscar lo que puede convertirse en lo tuyo. Tercero, escribir un diario. Desde la infancia llevo diarios y cada vez entiendo más el poder mágico que tienen esas simples hojas de papel. Los pensamientos escritos en las páginas tienen mucha más fuerza de lo que uno puede imaginar. A un cuaderno se le puede confiar todo y para mí se ha convertido en mi ritual favorito por las noches. Am,
También pasear por la ciudad sin rumbo. Además de pasear en monopatín, me encanta caminar. A veces bajo en una estación de metro al azar y camino en cualquier dirección. Puedo comprar un café, sentarme en un banco del parque y leer un libro. Los paseos en solitario son un tipo especial de terapia que siempre recomiendo en mi entorno. Me gustaba imaginar que soy como la protagonista de una película, observar lo que me rodea y sacar fotos con el móvil, todo lo que descubro. Estos paseos no necesitan tener un objetivo, pero sin duda te harán sentir mejor. Y ah, creo que es importante crear pequeñas rutinas. Cada mañana la paso de la misma manera. Desde hace un tiempo hago yoga por las mañanas, luego preparo café y el desayuno. El desayuno casi no cambia desde hace años, pero ahora es avena con marmelada de frambuesa. Después veo YouTube en español y me preparo para ir al trabajo. Cualquier pequeño hábito forma parte de una rutina y la rutina debe inspirarte, no agobiarte. A mí no me aburre la rutina, al contrario, el cerebro trabaja mejor sabiendo que ciertas acciones se repiten día tras día de la misma forma. Son cosas pequeñas, pero me hacen sentir acompañada y en equilibrio con mí misma. Y al final conectar con la naturaleza, aunque vivas en una ciudad enorme, siempre hay parques o rincones verdes. A mí me gusta ir al parque Luzhniki en Moscú y caminar o patinar en este parque. El contacto con la naturaleza siempre me calma y me recuerda que no estoy sola en este mundo. Creo que la soledad no siempre es algo negativo, puede ser también un camino hacia el autoconocimiento. ¿Y ustedes cómo viven ¿Y ustedes cómo viven la soledad en sus ciudades? ¿Les gusta estar solos o prefieren siempre estar acompañadas? Déjenme sus experiencias en los comentarios. Y si les gustó este video, suscríbanse y acompáñenme en las próximas reflexiones sobre la vida en Rusia. Y muchas gracias por su atención. Adiós.